Seguimos hablando de la decisión del expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá concederle la libertad inmediata. Abogado Tres Palacios, un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol. Buen día. Juan Camilo, un cordial saludo para usted y a través suyo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Lo hemos llamado porque usted le ha hecho un estudio o ha expuesto sus argumentos muy interesantes. Usted se ha focalizado mucho en la orden de captura domiciliaria, en ese caso cuando fue la decisión de la primera instancia por parte de la jueza Sandra Heredia, y usted hizo un hilo muy interesante en sus redes sociales. Esta decisión que aparece del Tribunal Superior, ¿qué opinión le merece? Juan Camilo, esta decisión la celebramos, creo que es la decisión correcta, pero también tiene que ser entendida en la magnitud y en la dimensión que tiene. Aquí no se está determinando el fondo del asunto, el tribunal no está valorando si el señor expresidente es o no inocente, es o no culpable, sino que la pregunta que tenía que resolver el tribunal era de naturaleza muy sencilla. La orden de detención inmediata, aun cuando contra la sentencia todavía se podían interponer recursos, es decir, aun cuando no estaba en firme, violaba los derechos constitucionales del señor expresidente, y desde un primer momento habíamos manifestado que sí, pues el precedente constitucional, en otras palabras, lo que la Corte Constitucional recientemente ha establecido es que la norma general tiene que ser la libertad, porque al señor expresidente y a cualquiera de nosotros se le debe seguir presumiendo inocente hasta que la decisión que lo declara culpable no quede en firme. Entendemos por firmeza que esa decisión ya no sea susceptible de ningún recurso. Quiere decir que como todavía se debe presumir inocente y tratar como persona inocente, la libertad tiene que ser la regla general y su restricción tiene que ser la excepción. Como es excepcional, la jueza estaba obligada a dar unos motivos razonables, adecuados y correctos para restringir la libertad del señor expresidente. Desde un primer momento lo dijimos, había una contradicción grave en la orden, y es que la señora jueza al comienzo del sentido del fallo había exaltado el comportamiento gallardo del señor expresidente, pero después al leer la sentencia dice que lo priva de la libertad por la existencia de maniobras dilatorias. El tribunal además apuntó, creo que acertadamente, que nunca se especificaron cuáles eran esas maniobras dilatorias y por lo tanto no se podían dar por acreditadas. Y también los demás argumentos esgrimidos por la jueza de primera instancia consistían en que por la posición connotada del señor expresidente se le enviaría a la sociedad un mensaje muy erróneo, pues la gente entendería que por su poder la justicia no se le aplica. Y lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá es que eso es una aplicación del derecho penal de autor. En otras palabras, para que nos entienda la audiencia, en Colombia únicamente podemos ser sancionados y nuestros derechos restringidos por lo que hacemos, no por lo que somos. Decir que una persona muy importante o poco importante, en razón de eso, debe estar o no privada de la libertad, no es sancionarlo ni examinar lo que esa persona ha hecho, sino lo que esa persona es, lo cual no es correcto de acuerdo a nuestro modelo constitucional. Sí, lo que ha hecho y ha dejado de hacer, ese argumento también es muy interesante que se ve en este documento del Tribunal Superior. Expliquemos, doctor Tres Palacios, cuándo es necesario que un juez aplique la orden de captura en el caso de que el acusado o el condenado espere la segunda instancia. Muy bien, sí, la sentencia SU 220 de 2024, que cuando nosotros los abogados lo decimos lo damos por entendido, pero es muy importante para la audiencia. Las SU, cuando una persona dice una sentencia SU, se está refiriendo a una sentencia de unificación. Es decir, la Corte tomó una serie de casos, no para el caso de Álvaro Uribe en concreto, sino una serie de casos, examinó unas características y elevó una regla general. La regla general es la libertad y su excepción es la privación. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se puede dar una privación de la libertad con la sentencia a pesar de que el asunto siga siendo discutible? Primero, el riesgo de fuga que presenta el procesado, el cual no se puede deducir de su importancia, de sus conexiones, de las veces que ha salido del país, sino de su comportamiento durante el proceso, de la actitud que éste tuvo. Y eso es algo muy importante que resalta el tribunal. Queda claro con la sentencia que el señor expresidente, incluso cuando iba a salir del país, lo anunciaba al juzgado.
asistía a las diligencias. Si en algún momento no se iba a hacer presente, se excusaba previamente, daba los argumentos por los cuales no podía asistir, pedía permiso para poderse retirar de la sala, lo cual mostraba un apego a la actuación procesal. No se puede, de una actitud gallarda y apegada a la actuación procesal, deducir que había un alto riesgo de fuga. Como no existía en el expediente ningún elemento que permitiera deducir que el señor expresidente se iba a fugar, la señora jueza de primera instancia lo dedujo de sus condiciones personales y de unas maniobras dilatorias que nunca se dijeron cuáles. Otro de los motivos por los cuales puede ser privada de la libertad es cuando esté en grave peligro la comunidad o las víctimas. Pero este peligro no se puede ver de una manera abstracta ni decir, no, es que la libertad de él tiene un peligro simbólico respecto a las víctimas, sino acreditar que el procesado durante la actuación y abusando de su libertad puso en riesgo a las víctimas, las amenazó, intentó que cambiaran sus versiones, las persiguió, las hostigó y de ahí deducir que su libertad digamos que lo pondría en riesgo. Y lo tercero, un factor que debe transversalizar todo esto es la magnitud de la sanción que se impone. En este caso la sanción es bastante severa, como lo sabemos, 12 años de prisión, pero debido a unas reglas que están establecidas en nuestro código, la única opción de privación de la libertad es en el domicilio, lo cual atenúa esto. Me explico en otras palabras. Si la sanción en contra del señor expresidente es privarlo de la libertad en su domicilio, eso da cuenta de que de acuerdo a nuestro sistema no es tan urgente su detención porque incluso la ley penal colombiana previó que en esta clase de delitos y con esa clase de condiciones la persona puede estar perfectamente en su domicilio, haciendo uso de sus redes sociales como en efecto lo hacía, teniendo visitas de diversas personas, pudiéndose comunicar libremente con el exterior y únicamente su movilidad reducida a los límites de su domicilio. Sí. Abogado Tres Palacios, gracias por esos segundos. Juan Camilo, no, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los oyentes y televidentes por habernos acompañado. Las decisiones judiciales, por supuesto, se respetan. Esa es la principal respuesta que han dicho las partes, en especial también la de las víctimas, la del senador Iván Cepeda, que nos atiende a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. A ustedes muchas gracias por esta conversación. Usted ha dicho, las respetamos, pero no la compartimos. ¿Por qué no la comparte? Por la sencilla razón de que una de las condiciones que su anterior entrevistado estaba señalando, pues no se cumple. Y en eso tiene toda la razón la jueza Heredia al haber impuesto la medida que impuso. Y me refiero concretamente a que utilizando el poder, la capacidad de incidencia que tiene, el señor condenado en primera instancia, expresidente Álvaro Uribe, sí ha emprendido acciones contra las víctimas y abogados de este proceso, concretamente nuestros apoderados. Y eso se demuestra a través de dos situaciones que están en curso. La primera de ellas son las manifestaciones que ha hecho el señor expresidente o personas que le son muy cercanas, sobre las cuales él tiene ascendiente, y eso es evidente, en contra de las víctimas. Y voy a referirme a una situación que es de público conocimiento. El día en que se produjeron las exequias del doctor Miguel Uribe, el expresidente envió un discurso que fue leído en esa sesión solemne, en la que ni más ni menos acusaba a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, entre quienes están, pues por supuesto mi padre, de ser secuestradoras, de ser terroristas. Bueno, si eso no es una forma de repetir actitudes que precisamente motivaron esa condena, que hoy lo tiene en la situación que está, pues si no, ¿qué cosa es? Y en segundo lugar, hemos denunciado con el doctor Miguel Ángel del Río que está en curso un plan para buscar judicializarnos en Estados Unidos. Ese plan está urdido desde sectores que están directamente relacionados con el expresidente. Entonces sí está violando condiciones básicas
de esa libertad que está gozando ahora nuevamente. ¿Ese es lo del tema del Club El Country, doctor Cepeda? Exactamente, sí señor, sobre el cual hay evidencia y sobre el cual está investigando la Fiscalía, debo decirlo. Amplíenos un poco, creo que me parece un argumento interesante escucharlo. Sí, el periodista Daniel Coronel este fin de semana hizo un compendio de una serie de investigaciones periodísticas que ha venido haciendo. ¿Qué ocurre? En el Club El Country, que se sabe es uno de los más prestigiosos y connotados en Colombia, tuvo lugar una reunión en la que estuvieron presentes, todo indica, el señor Diego Cadena, otras personas, al parecer, incluso personas que pertenecen a estructuras ilegales y del narcotráfico, y un señor que es cliente del doctor Miguel Ángel del Río y que es conocido como el narcochofer. Este señor está involucrado en un episodio de transporte de cocaína, en fin, pero actualmente está colaborando con las autoridades en investigaciones que hay en curso. Al parecer, el señor Cadena le habría propuesto servir como testigo ante agencias de Estados Unidos, concretamente la DEA y el FBI, para buscar judicializarnos al abogado del Río y a mí. Esas actuaciones están también documentadas. El periodista Coronel ha presentado audios en los cuales el señor Cadena le dice a este testigo que lo van a contactar agentes de la DEA y del FBI, y luego en otras conversaciones parece que ese contacto ya se efectúa y que el señor Cadena le dice que le van a hacer ofrecimientos de distinta índole para garantizar no solo su seguridad, sino también que goce de una situación bastante favorable. Doctor, sí. Una vez que eso se produce, pues también esto es de público conocimiento. Tenemos información de que los hijos del expresidente Uribe se ufanan de que esas investigaciones están en curso. Y es más, el Centro Democrático hace unos días publicó en su cuenta oficial un mensaje diciendo que yo debo conocer las consecuencias que tiene el estar involucrado con el narcotráfico en Estados Unidos, porque allí las penas que se imponen con relación a esta clase de vínculos ilegales, pues son supremamente gravosas. Bueno, ahí tenemos un camino que se está recorriendo Sí. y del cual no me cabe la menor duda el expresidente Uribe tiene pleno conocimiento. ¿Y esto es de conocimiento de la justicia ya, doctor Cepeda? Pues sí, señor, hemos estado documentando esto ante la Fiscalía. Ok. Nada de esto ha pasado Claro. sin que nosotros lo pongamos en conocimiento de la Fiscalía, claro está. No sé si esto sea una mala interpretación, usted me va a corregir. Si no comparten la decisión, ¿significa que para ustedes la libertad del expresidente Uribe representa un riesgo en el proceso? Y si es así, ¿por qué, doctor Cepeda? ¿Por qué para ustedes que el expresidente Uribe esté libre es un riesgo en este proceso camino a la segunda instancia? Porque está evidentemente, lo dijo su entrevistado anterior, que veo que es un jurista, que una de las razones para que una persona sea privada de la libertad es que o agrede a las víctimas u obstruye la justicia. Y ambas cosas son precisamente las que nosotros creemos está haciendo Uribe en este momento. Doctor Cepeda, en el documento del Tribunal Superior hay argumentos realmente pues, duros que utiliza el magistrado contra la jueza. Dice, el análisis en el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, y es más, dice, ajenos a la realidad procesal y o no probados. Frente a este renglón, ustedes, las víctimas, ¿qué opinión les merece?
que no estamos de acuerdo con esas afirmaciones. Por supuesto, repito, las respetamos. Nosotros no vamos a entablar a través de medios de comunicación una polémica con magistrados. Para eso están las vías que nos da la justicia y estamos evaluando si debemos o no emprender una acción o un recurso con relación a esa decisión que ha tomado el juez de tutela. Pero también, como podemos disentir de esa decisión, aquí en esta entrevista yo le he presentado algunos hechos que definitivamente nos llevan a considerar que la jueza Heredia actuó de la manera correcta, es decir, previendo situaciones que estamos ahora afrontando y no son situaciones que se nos estén, digamos, ocurriendo o que estemos imaginando, ¿no? Son hechos concretos, tienen circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar y responsabilidades además que estamos señalando. Y todas conducen a Álvaro Uribe. Sí. Doctor Cepeda, frente a las garantías procesales, hay quienes dicen que si algo demuestra esta decisión es que el expresidente Uribe tiene garantías procesales y siempre las ha tenido. ¿Usted qué opina frente a esta afirmación? Sí, que es una afirmación que me parece justa y correcta. Efectivamente, no se puede quejar el condenado en primera instancia de que hay un proceso político en su contra, ¿no? Aquí está gozando ahora de la libertad. Incluso cuando estuvo privado de la libertad, hizo cosas que no hace ningún interno en Colombia. Yo me imagino qué pasaría si alguna persona que está recluida en una cárcel organiza una reunión política, por ejemplo, y entonces da opiniones y da instrucciones y da al mismo tiempo toda clase de análisis para las elecciones que vienen. Bueno, pero digamos que en gracia de discusión eso se le puede permitir a alguien que está en una situación de reclusión domiciliaria, pero lo que sí no puede hacer una persona que está en esa condición es seguir delinquiendo. Sí. Eso no lo puede hacer. Claro. Pues muy bien, ahí está el doctor Iván Cepeda, por supuesto exponiendo los dos puntos de vista aquí en Noticias Caracol en Vivo. Vamos a tener también al doctor Iván Lombana, que hace parte, Jaime Lombana, perdón, que hace parte de la defensa del expresidente Uribe. Déjeme hacerle una última pregunta, out of context, como decimos nosotros los jóvenes, al tema. Creo que por la risa ya sabe para dónde voy. Sí, me lo presiento. Doctor Cepeda, bueno, ¿cómo va esa meditación de lo que muchos sectores, inclusive las madres de Soacha, aparecieron la última voz pidiéndole esa precandidatura presidencial? ¿Cómo lo va pensando? ¿Ya hay alguna decisión? ¿Cómo sería? Hoy hubo una decisión de una colega suya, Clara López Obregón, lanzó su precandidatura presidencial. ¿Cómo no? Sí, yo he dicho que esa decisión la tomo con todos los elementos que requiere, pero también, obviamente, en los tiempos que hay que tomar. Y esos tiempos se están ya agotando, así que muy pronto daré a conocer a la opinión pública la decisión que he tomado. ¿Cuántos días? Pues ya veremos, o cuántas semanas, que espero no sea el caso, pero efectivamente ya estamos llegando a un punto en el cual creo tener la decisión o los elementos de decisión necesarios. Lo de las madres fue un empujoncito importante. Sin duda, es una voz muy autorizada, que no solamente respeto, sino que considero que es un llamado fundamental en este momento. Claro que sí. ¿No me puede adelantar en cuánto tiempo? No, Tiempo, por lo menos. no, porque hay cosas que no dependen de mi voluntad y que sí tienen que ocurrir. Ya están en estos días ya
haberse realizado, ejecutado, y sobre esa base sí creo que ya podré decirle al país si aspiro o no. Perdón la imprudencia, ¿se puede saber qué base? No, esos tienen distintos orígenes, no es un asunto Son voces, me simplemente imagino, que usted escucha. voces, Ah. personas, pero también organizaciones y, bueno, en fin, ahí hay que reunir una serie de fuerzas y de respaldos que creo que son esenciales. Me voy con una buena noticia. En otros medios le hacen una sola pregunta. Yo puedo hacerle tres, al menos, de lo que tienen que ver, Yo le que ver agradezco. del tema. Doctor Cepeda, ha Muy sido usted amable. muy amable. Gracias y nos A ustedes. encontraremos en el camino, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. El Tribunal Superior de Bogotá en las últimas horas ha emitido una decisión muy importante para el futuro en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Ordenó la libertad inmediata como la decisión a una tutela que presentó la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Cuando uno revisa el documento, también se encuentra con varias líneas, varios argumentos realmente muy interesantes de lo que fue la percepción del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que tomó esta decisión sobre la jueza Sandra Heredia. Voy a saludar a uno de los abogados precisamente del expresidente Uribe, el abogado Jaime Lombana. Abogado Lombana, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por esta oportunidad. Doctor Lombana, ¿cómo ustedes reciben esta decisión del Tribunal Superior? Bueno, nosotros el hecho de recuperar un derecho fundamental como lo es la libertad del expresidente Álvaro Uribe lo recibimos con alegría, pero también con profunda moderación, con rigor y respeto por la Administración de Justicia, teniendo claro que sí es un paso muy importante, vuelvo e insisto, en la afectación al bien jurídico de la libertad que había sido cercenado, en palabras del tribunal, de manera incorrecta, de manera sesgada, de manera subjetiva, con meras conjeturas. Pero el punto trascendental para nosotros es la apelación que está pendiente sobre una providencia de primera instancia que nosotros consideramos desacertada, con los mismos sesgos con que se le privó de la libertad y que aspiramos que en derecho y en justicia, con toda prudencia, con todo respeto por el Tribunal Superior y por la justicia, debería ser revocada. Sí, cuando uno va y revisa el documento, hay lo que muchos han catalogado un fuerte regaño a la jueza Sandra Heredia. Uno de los renglones de esta decisión del Tribunal Superior dice que aquí no se pueden utilizar criterios subjetivos, que de hecho una simple conjetura es insuficiente para restringir un derecho fundamental e inclusive que los argumentos fueron vagos e imprecisos e indeterminados. Sobre estas líneas, ¿ustedes qué opinión les merece, abogado? El concepto jurídico de la defensa, y ese fue el fundamento por el cual se impugnó esa privación de libertad, es que no se puede presumir sin ningún tipo de soporte probado que alguien va a huir del país cuando ha comparecido voluntariamente al proceso durante cada una de las audiencias, en muchas presencialmente incluso, y en otras virtualmente, que es una persona que tiene arraigo en Colombia, que ha sido respetuosa a la Administración de Justicia, que ha ejercido su derecho de defensa material. Nuestra decisión final es la decisión, como usted mismo lo ha expresado correctamente, la decisión sobre la apelación. Ese es el punto importante para la defensa. Lo de ayer es un paso muy significativo, trascendente para la libertad del expresidente Uribe, a quien consideramos que el país lo necesita en este momento tan complicado de nuestra patria. Pero en lo jurídico, nuestra moderación y nuestro respeto por la Administración de Justicia y esperar a que los profundos argumentos de las muy evidentes fallas de la decisión de primera instancia sean reconocidos por el Tribunal Superior. Le estábamos preguntando sobre si esta decisión, estas líneas, ustedes las van a tomar en cuenta o si van a tomar una acción disciplinaria en contra de la jueza. Nosotros somos un equipo de trabajo, todos hemos colaborado y trabajado profundamente. De mi parte, no lo pensaría.
no encuentro el sustento, la necesidad de distraernos en algo que no sea la apelación y el curso regular del proceso. Parece que los demás son accidentes y arandelas que pueden obedecer a estados de ánimo de algunas personas, pero el rigor que exige una defensa de esta trascendencia, para mí, yo concentrado en lo que resuelva el Tribunal Superior y obrar dentro de un debido proceso. ¿Por qué esto es fundamental para lo que sigue en el proceso, esta decisión? ¿Por qué lo marcan ustedes así? Nos parece trascendente el que se haya demostrado la equivocación del juzgado de primera instancia y las valoraciones subjetivas que se extienden hacia la sustancia de la decisión de fondo que se tomó en contra del expresidente Uribe. Pero la decisión de tutela, por supuesto, es independiente y distante de la decisión de fondo del recurso de apelación. Sí. Les voy a pedir excusas porque me toca ya irme al lugar donde tengo la audiencia ya en pocos minutos. Sí, muchas gracias. Sí, abogado, déjeme hacerle la última. Abogado, ustedes, mucho gusto. aquí se ha hablado de las garantías procesales y se dice que si algo demuestra esta decisión es que ustedes tienen garantías procesales. ¿Ustedes lo ven de esta manera? ¿Ustedes siempre la han tenido? Sí, así lo vemos. La defensa, el doctor Álvaro Uribe, es respetuoso de la Administración de Justicia. Por supuesto, cuando se profieren decisiones que no compartimos, ejercemos los recursos de ley en pleno derecho, con las formalidades que nos enseña la ley procesal y con los argumentos de la ley sustancial, que poco a poco ha ido demostrando que tenemos la razón y que Álvaro Uribe es inocente y que se requiere que la justicia así lo reconozca. Sí, Gracias les por estos agradezco la minutos. oportunidad. Muy amables. Hasta luego.